Hola, este es el primer video teórico en cuanto a los temas específicos de geometría analítica. El primero que viene a ser la recta. ¿Ya? Se va a dividir en dos ya. La primera parte de la recta va a ser lo básico. Viene a ser su pendiente, las ecuaciones, el ángulo entre dos rectas. Y el segundo video va a ser de familia de rectas, distancia de un punto a una recta y distancia entre dos rectas paralelas. Ya. Voy a acercar la imagen para que sea mejor. Creo que ya se ve bien. Ya. ¿Cómo se define una recta? Es el conjunto de múltiples puntos en una sola dirección. Colineales, comparten esa misma línea. Y ese conjunto de puntos sería una recta. Ya. Lo primero es aprender la pendiente de una recta, que es lo básico. Si tú tienes una recta y tienes el ángulo que forma con dicha horizontal, ¿cómo se definiría una pendiente? Se simboliza como una letra M minúscula, ¿ya? Si tienes el ángulo, sería la tangente de dicho ángulo, ya que la pendiente es eh, la tangente del ángulo formado entre la recta y la horizontal, que sería el eje X. ¿Está bien? Simplemente así, si en el caso que tengas ese ángulo, pero mayormente no te lo dan, sino cómo lo tienes que hallar. Eh, Otra dos formas sería mediante la ecuación, que hay una forma, o si tienes dos puntos que pertenecen a esa recta, se puede hallar de la siguiente forma. ¿Cómo sería? Si tienes un punto P y Q, tienes que hacerlo en orden ya. Si tú quieres empezar por Q o por P, dependiendo. En ese caso va a ser por P. ¿Cómo se definiría? La diferencia entre sus ejes ordenados, que sería el Y, sería Y1 menos Y2, ¿sobre qué cosa? La diferencia de sus abscisas, que sería X1 menos X2. En orden, si empiezas por el primer punto, en las dos, el numerador y denominador tiene que empezar igual. Ya. Ahora, dos cuestiones sobre la pendiente. ¿Cómo sería? Si son paralelas, rectas paralelas, sus pendientes son las mismas, ya que tienen la misma inclinación en- con respecto al eje X, ¿cierto? Porque son paralelas. Ahora, si son perpendiculares, que lo que pasa es que el producto de sus pendientes va a ser igual a menos uno. Menos uno, ¿ya? Nos dice bien, menos uno. Ya. La segunda cuestión que se tiene que tomar con respecto a la recta sería el ángulo entre dos rectas. Si tenemos dos rectas secantes, ¿qué es lo que pasa? Se va a formar, en realidad son dos ángulos. Ya, si lo ves así a lo bruto serían cuatro, ¿cierto? Pero como son rectas que se cruzan, van a ser dos pares opuestos, ¿cierto? Entonces ese teta se va a repetir acá. Acá, por ejemplo, es un alfa, se va a repetir acá por ángulo opuesto al vértice, ¿cierto? Tú sabes de que el ángulo se mide de manera antihoraria. Entonces se respetaría eso y esa sería la L1 y esta sería la L2. Mayormente se representa la recta con una letra mayúscula L, ¿ya? Esta es la recta 1 y esta es la recta 2. Entonces, el ángulo que se forma sería, si quiero el agudo, sería el acá, si quiero el obtuso, el otro. Ya. Ahora, ¿de qué manera se puede hallar esas, ese ángulo? Es mediante sus pendientes. Es por ello de que o te dan las ecuaciones para hallar sus pendientes o te dan las pendientes de por sí. ¿Y cómo sería? La tangente de dicho ángulo va a estar definida como la pendiente 2 menos la pendiente uno sobre uno más el producto de las pendientes. ¿Ya? Si saben algo de trigonometría, se parece a una fórmula. ¿Ya? Entonces, si yo quiero la tangente del ángulo, sería m2 menos m1 sobre uno más m2 por m1. Acá era uno. M2, ¿qué vendría a ser? La pendiente de L2, ¿ya? Y M1, la pendiente de L1, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, calcular el ángulo agudo que forma par de dos rectas son 2 y 3. Entonces, la tangente de teta que vendría a ser M2 y M1, ¿cierto? Pero, como no te dan este orden, entonces lo respetas, entonces este sería el inicial y este sería el final. Ya, aunque lo podrías ubicar dependiendo de la posición de la pendiente, pero no importa. Entonces M2 sería ¿cuánto? 3, ¿verdad?
menos menos uno, menos 2 perdón, sobre uno más el producto que sería 3 por menos 2. Acá sería 5, ¿sí, no? Entonces tangente de teta es igual a 5. ¿Sobre qué cosa? 3 por menos 2, menos 6 más uno, menos 5. Simplificas, la tangente de teta es igual a menos uno. Si sabes trigonometría, sabes que la tangente de menos uno, ¿cuál es? La tangente de 135, ¿cierto? Pero te piden calcular el ángulo agudo y este es el obtuso, entonces es como si hubieras hallado este. 135, entonces ¿cuánto tiene que valer el otro para que sea agudo? 45, ¿cierto? Y ahí está. Ahora, con respecto a las ecuaciones de la recta, hay cuatro, que va a depender de los datos que tú tengas en el problema. El primero sería la ecuación general de la recta, que se deriva de la ecuación de las cónicas, ¿ya? En este caso solamente serían lineales el x y el y más un término independiente, que sería el c. Todo lo que yo encierre va a ser distinto a lo genérico, ¿ya? En este caso va a ser el a, el b y el c. Entonces lo que siempre vas a tener para formar va a ser el x y el y, ¿ya? Y el a, b, c va a ser los datos que se presenten en los problemas. Ahora, ¿cómo se define? ¿Te acuerdas que te dije que la pendiente se definía aparte de la tangente de dos formas o por dos puntos que pertenezcan a dicha recta u otra forma sería a partir de la ecuación que tengas? Entonces, la pendiente en esta ecuación, ¿cómo se definiría? Como menos a sobre b, ¿cierto? Y acá hay un pequeño ejemplo. Te dice que 5x menos 3y más 15 es igual a 0. Hallar dicha pendiente. Entonces es fácil. ¿Cómo era? Menos a sobre b. Entonces menos 5, que sería a 5 sobre b. Pero b es con todo y signo, recuerda. Ya que la ecuación general es con signo positivo. Sería menos 3. Entonces esa pendiente va a ser igual a ¿cuánto? A 5 tercios, ya que los negativos se van. Si es pendiente positiva, va a ser inclinación hacia la derecha. Ya. Ahora, ecuación de un punto pendiente. Ecuación punto pendiente. Ya su mismo nombre lo indica. Punto, vas a tener un punto, por ejemplo, P o Q, x,1, y,1, x2, y,2, un punto que pertenezca a dicha recta y la pendiente. Ya, todo lo que yo encierre va a ser distinto a lo que donde vas a partir. Ya, y1, x1 y m que vendría a ser la pendiente. Ya, el punto va a ser cualquiera que pertenezca a esa recta. Por ejemplo, acá hay dos, P y Q. Ya, sus coordenadas las puedes reemplazar. Ahora, la pendiente, ¿cómo la hallas? ¿Te acuerdas? Partiendo de la teoría, P y Q, ¿cómo hallas? Diferencia de Y sobre diferencia de X, ¿sí o no? Si tienes dos puntos, hallas su pendiente. Y reemplazas cualquiera de los puntos acá. Pero no vas a poner x1 y acá y2 que pertenece al otro punto, no. Tiene que ser el mismo punto sus coordenadas. Y ya está. Ahora, la tercera sería ecuación ordinaria. Todo lo que yo encierre, recuerda, es distinto de lo que vas a partir, que sería solamente dos datos. El m que sería la pendiente y b que sería un punto. ¿Pero qué punto? Si tenemos una recta, ¿ya? Tú sabes de que este punto esa recta va a ser hasta cortar al eje X, ¿sí o no? Pero va a haber un caso particular que no te van a dar esos puntos, sino te va a dar un punto general que esté en el primer cuadrante y otro donde que corte al eje Y. Si corta el eje Y, el X va a ser cero, ¿sí o no? Acá está cero. Y en el eje Y va a cortar en qué punto, en el punto B, ¿cierto? Entonces ahí está el B. B viene a ser el punto que corta el eje Y. Y M la pendiente. Obviamente te van a dar otro punto, te van a dar la pendiente de por sí. Y formas la ecuación simplemente. ¿Ya? Ahora, la ecuación simétrica, que es la última forma de la recta. Ecuación simétrica. Simétrica porque tú ves más o menos la misma estructura entre el x y y como está ordenado y que va a ser igual a cero. ¿Te acuerdas que las ecuaciones? Ya, algo así. X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Recuerda, todo lo que encierre va a ser distinto de lo que donde vas a partir. Ahí vas a ver que, según tus datos, qué es lo que te conviene, cómo ordenar tu recta. Porque de acá, ahí B, multiplica por su mínimo con un múltiplo y está despejado. Bueno, ya está sin denominadores, ¿cierto? Entonces, es como que un derivado de la ecuación ordinaria. ¿Por qué? Porque si recuerdas, te dije que
esta recta va a continuar hasta cortar el eje X. Y ese es el caso derivado, que sería cuando lo corten. Cuando hay un corte, un punto en el X y un punto en el Y, ¿cierto? Y ya. Sería 0,b, ya que en Y es 0 y en B es Y. Y acá sería A, 0, A porque está en el punto X. Recuerda que la primera coordenada, que sería de la abscisa, X, y la segunda sería de la ordenada, que sería en este caso 0, ya que no se levanta nada. Entonces, A y B son esos, lo que necesitas. Sobre X, es, perdón, bajo X, que se pone el punto donde corta el eje X, bajo Y, que se pone el punto donde corta a Y, y su suma, que te va a dar 0, solo eso. Hay una cosa especial con respecto a los pendientes que tienes que saber, ¿ya? Que es sobre una pendiente positiva, una pendiente negativa, una pendiente igual a 0 y una pendiente indefinida. Partimos de la indefinida ya. ¿Qué va a pasar? Si ya tenemos una recta así que corta perpendicularmente al eje X, vamos a decir que su pendiente es indefinida, ¿ya? No sabemos cuál es, porque si tú sabes la tangente, que es como se definía al, a la pendiente, parte desde el menos infinito hasta el más infinito, no tiene límite. Y si tú pones una recta horizontal, ¿cuál va a ser la inclinación? No sabrías, ¿no? Indefinida. Ahora, cuando la recta es horizontal o es paralela al eje X, ¿qué vamos a decir? De que la pendiente, ¿qué cosa es? Es igual a cero. ¿Por qué? Porque al ser paralela, la podemos ubicar acá, por ejemplo. ¿Y cuál va a ser la inclinación entre X y... o cuál va a ser el ángulo formado entre X y la recta? Cero, ¿sí, no? Entonces su pendiente es cero. Ahora, ¿qué pasa cuando la recta se ubica de esta forma? Inclinada hacia el segundo cuadrante. Lo que pasa es que la pendiente va a ser negativa, menor que cero. ¿Por qué? Si sabes algo de trigonometría, sabes de que las tangentes en el segundo cuadrante que son negativas, en el tercero que son positivas, ¿verdad? Tangente positiva, acá va a ser negativo, negativo. Entonces todo lo que cruce por el segundo y el cuarto cuadrante, ¿qué va a ser? Negativo. En cambio, todo lo que cruce por el primer y tercer cuadrante, ¿qué va a ser? Positivo, ¿sí o no? Y ahí está una cuestión con respecto a las pendientes. Gracias. Ah, no se olviden que va a haber segunda parte y como va a ser un poco menos, voy a añadir dos problemas de exámenes de admisión o uno quizás. Gracias.